¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite el sufrimiento en tu vida, incluso cuando clamas por alivio? En medio de tu dolor, hay una verdad que puede cambiarlo todo. Dios no solo ve tus lágrimas, sino que tiene un propósito eterno detrás de cada una de ellas. Como dice Job 23:10, «Mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro». Hoy descubrirás por qué el Señor permite el sufrimiento y cómo puede transformarte para siempre. Quédate hasta el final, porque esta respuesta tocará tu corazón. Pero esta historia no comienza con tu dolor personal, sino en el origen mismo del sufrimiento humano. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el Edén, el pecado entró al mundo, trayendo consigo dolor, enfermedad y muerte. Dios no creó el sufrimiento, fue la humanidad quien abrió la puerta al apartarse de su perfecta voluntad. ¿Cómo pudo un solo acto cambiarlo todo? Vamos a verlo. Aunque el sufrimiento entró por el pecado, Dios sigue siendo soberano sobre todo lo que acontece. Él no es un espectador distante. Cada lágrima que derramas está bajo su control y cuidado. El Señor permite el dolor, no por crueldad, sino porque en su infinita sabiduría ve un propósito que nosotros no siempre entendemos. ¿Qué propósito podría haber detrás de tanto dolor? Sigamos explorando. Piensa en Job, un hombre justo que sufrió pérdidas inimaginables. Perdió a sus hijos, sus posesiones y su salud, todo en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios permitió estas pruebas, no para destruirlo, sino para demostrar la firmeza de su fe y glorificar su nombre. ¿Por qué un hombre fiel enfrentaría tanto dolor? Su historia tiene una respuesta poderosa. En su agonía, Job clamó a Dios, preguntando por qué sufría tanto sin haber pecado gravemente. Sus amigos lo acusaron de haber ofendido al Señor, pero Job sabía que su dolor no era un simple castigo. Aún así, se sintió abandonado, perdido en un silencio que parecía eterno. ¿Alguna vez has sentido que Dios no escucha tus gritos? Su respuesta a Job te sorprenderá. Entonces, Dios rompió el silencio, hablándole a Job desde un torbellino. No le explicó cada detalle de su sufrimiento, pero le mostró su inmenso poder y sabiduría, recordándole que Él es el creador de todo. Job entendió que sus preguntas eran pequeñas frente a la grandeza del Señor. ¿Qué aprendió Job de esta revelación? Su reacción te inspirará. Job se humilló ante Dios, reconociendo que no podía comprender los caminos del Señor. Su fe fue restaurada, no porque entendiera todo, sino porque confió en la bondad de su Creador. Y Dios, en su misericordia, bendijo a Job con el doble de lo que había perdido. ¿Qué nos enseña esto sobre nuestro propio dolor? Sigamos adelante. Otro ejemplo poderoso es José, el hijo de Jacob, quien sufrió traición y esclavitud a manos de sus propios hermanos. Fue vendido como un objeto, lejos de su hogar, enfrentando años de injusticia y soledad. Pero Dios estaba con él, incluso en las mazmorras más oscuras. ¿Cómo pudo José soportar tanto dolor? Su historia revela un propósito divino. En prisión, José enfrentó años de espera, sin saber si alguna vez sería libre. Ayudó a otros, interpretando sueños, pero fue olvidado por aquellos a quienes sirvió. Sin embargo, Dios no lo había abandonado, estaba preparando algo más grande. ¿Alguna vez has sentido que tu sufrimiento no tiene fin? La paciencia de José nos enseña una verdad profunda. Finalmente, Dios elevó a José al poder en Egipto, haciéndolo segundo al mando del faraón. Desde esa posición, salvó a su familia y a toda una nación del hambre. Lo que sus hermanos hicieron para mal, Dios lo usó para bien. ¿Cómo transformó el Señor el sufrimiento de José en bendición? Su declaración final lo revela todo. Pero el mayor ejemplo de sufrimiento permitido por Dios es Jesús, su Hijo amado. Él enfrentó traición, humillación y una muerte cruel en la cruz, cargando el peso de nuestros pecados. Dios permitió este dolor inimaginable para darnos salvación eterna. ¿Por qué el Padre permitió que su Hijo sufriera tanto? La respuesta cambiará tu perspectiva para siempre. El sufrimiento de Jesús no fue en vano. Dios lo permitió para reconciliarnos con Él. Por su muerte, tenemos acceso al perdón y a la vida eterna. El dolor más grande de la historia se convirtió en la mayor bendición para la humanidad. ¿Cómo puede este sacrificio dar sentido a tu propio sufrimiento? Reflexionemos juntos. Dios usa el sufrimiento para moldear nuestro carácter y acercarnos a Él. Como el oro se purifica en el fuego, nuestras pruebas nos refinan, haciéndonos más fuertes y dependientes de su gracia.
El dolor no es el fin, sino un medio para un propósito mayor. ¿Estás dispuesto a confiar en su proceso? Seguimos descubriendo. Cuando sufrimos, participamos en los sufrimientos de Cristo, uniéndonos más profundamente a Él. Nuestras pruebas nos enseñan a depender de su fuerza y a encontrar consuelo en su amor. Dios permite el dolor para que experimentemos su presencia de una manera única. ¿Has sentido su cercanía en tus momentos más oscuros? Reflexiona sobre esto. La Biblia nos asegura que el sufrimiento presente no se compara con la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Cada lágrima que derramamos será enjugada, y cada dolor tendrá su recompensa en la eternidad. Dios permite el sufrimiento porque ve el final de la historia, un final lleno de gozo. ¿Puedes imaginar lo que Él tiene reservado para ti? Sigamos adelante. Dios también usa nuestro sufrimiento para hacernos más compasivos hacia los demás. Cuando pasamos por el dolor, entendemos mejor las heridas de otros y podemos ser instrumentos de su amor. El Señor transforma nuestras pruebas en un medio para bendecir a quienes nos rodean. ¿Has consolado a alguien gracias a lo que has vivido? Piensa en esto. En el dolor, aprendemos a depender completamente de Dios, reconociendo que no tenemos control sobre todo. Nuestras fuerzas se agotan, pero su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Él permite el sufrimiento para que busquemos su rostro con mayor desesperación. ¿Estás dispuesto a rendirte a Él en medio de tu lucha? Reflexionemos juntos. Recuerda esto, tu sufrimiento no durará para siempre. Dios ha prometido un día sin lágrimas ni dolor. Él está contigo ahora, sosteniéndote, y un día te llevará a un lugar donde solo habrá paz. El Señor permite el sufrimiento temporal para prepararnos para una eternidad gloriosa. ¿Confías en su promesa? Sigamos hacia la esperanza. Tu sufrimiento puede ser un testimonio poderoso del poder de Dios en tu vida. Cuando confías en Él a pesar del dolor, otros ven su luz a través de ti y son atraídos a su amor. El Señor usa tus pruebas para glorificar su nombre y alcanzar a otros. ¿Estás dispuesto a compartir cómo Dios te ha sostenido? Reflexiona sobre tu historia. En el sufrimiento, Dios nos invita a acercarnos a Él en oración, derramando nuestro corazón ante su trono. Él escucha cada palabra, cada suspiro, y promete darnos paz que sobrepasa el entendimiento. El dolor nos enseña a buscarlo con mayor intensidad. ¿Estás llevando tus cargas al Señor hoy? Su respuesta siempre llega. Hemos visto cómo Dios permitió el sufrimiento de Job, José y Jesús, transformándolo en bendición, redención y gloria. Cada historia nos recuerda que el Señor nunca actúa sin propósito. Él ve el panorama completo mientras nosotros solo vemos un fragmento. Si estás pasando por un momento difícil, confía que Dios está obrando algo eterno en ti. Tu dolor no es el final, es solo un capítulo en su plan perfecto. Levanta tus ojos a Él y encontrarás esperanza. Dios lo permitió con Job, y lo transformó en bendición. Dios lo permitió con José, y lo convirtió en salvación. Dios lo permitió con Jesús, y nos dio redención eterna. Como dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si estás sufriendo hoy, quiero que sepas que Dios no se ha olvidado de ti. Él está contigo, y su propósito prevalecerá. Entrégale tu dolor, confía en su amor, y permite que Él transforme tu vida. Suscríbete a Palabra Eterna para seguir recibiendo mensajes de esperanza y fe.